¿Ya? Listo. Y entonces, al final de la clase, esa grabación va a quedar en su correo, no, en su computador, ¿cierto? Ujú. Usted la revisa y se la envía a los compañeros. Ya. ¿Le parece? Sí. Y después me cuenta si le fue bien o no le fue bien. Yo espero que le vaya bien. Si hay un problema, le aviso. Exacto. Ya. Está grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, estábamos hablando de estas cosas, que son la probabilidad de Poisson, cuya función de probabilidad viene dado por f de x igual a un cociente, abajo está x factorial. Ustedes saben que x factorial es un producto desde el 1 en adelante hasta la x. Por ejemplo, si fuese 5 factorial, habría que poner aquí abajo 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Si es 10 factorial, habría que hacer lo mismo. Es el producto de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta 10. Es el factorial es fácil. Mu es un valor esperado o número promedio de ocurrencias en un intervalo. O sea, es un promedio. ¿Ve? Mu es un promedio. Que es el promedio de ocurrencias en un intervalo. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de ocurrencia en una hora? Si el problema son la llegada de los clientes, en promedio llegan 5 clientes por hora. Ese sería nuestro mu. Y finalmente E, que es el otro valor que aparece allí, E es una constante, cuyo valor es 2,71828. Realmente tiene muchos más decimales, pero con eso nos conformamos. Entonces tenemos todos los elementos para hacer los cálculos correspondientes. Mu me lo van a dar. En algunos otros libros eso no viene como mu, sino que viene con otra letra, pero en definitiva es lo mismo. Es simplemente un valor esperado, un número medio de ocurrencia. Ya. Esa es la función de probabilidad. Incluso más, aquí ya conozco cuánto vale el valor esperado. Me lo dan. Me lo dan. Suponga que se desea saber el número de llegadas en un lapso de 15 minutos a la rampa del cajero automático de un banco. El número de llegadas en un lapso de 15 minutos. Bueno, eso cumple con la condición, parece, de la probabilidad de Poisson, porque lo que me están dando aquí, justamente un lapso de tiempo, ¿sí? Un intervalo de tiempo de 15 minutos. Y queremos saber o estudiar el número de llegadas de clientes al cajero automático de un banco. Entonces, si hacemos eso y queremos eso, eso claramente es una distribución de Poisson. Y entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Me tendrían que dar algunas cosas. Primero tendríamos que saber que la llegada de los automóviles es la misma en cualquier dos lapsos de la misma duración. Y la llegada o no llegada de un automóvil en cualquier lapso es independiente de la llegada o no llegada de un automóvil en cualquier lapso.
Si es así, entonces aplicamos la distribución de Poisson. Tendríamos que aplicar esa fórmula. Alguien tendría que darme cuánto debe valer mu. Dichas condiciones se satisfacen y un análisis de datos pasados encuentra que el número promedio, aquí está el mu, el número promedio de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos es 10. Esto se sabe por cuestiones históricas, análisis de datos pasados. En este caso, use la función de probabilidad siguiente. Claro, ahora yo conozco cuánto vale mu, y en consecuencia mu vale 10. Y reemplazo mu por 10, me queda 10 elevado a la x. E elevado a menos mu, e elevado a menos 10, dividido por x factorial. Entonces, esa función de distribución de Poisson se transformó en esta función asociada a esta situación en que estoy analizando los datos asociados a la llegada de automóviles a un cajero de un banco. Bien, la variable aleatoria es X, que es el número de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos. Y entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad que en los 15 minutos restantes lleguen 5 automóviles dentro de esos 15 minutos. Sencillamente le aplico, ¿cuánto eran? 5 minutos. Le aplico las condiciones que ya sabíamos. 10 elevado a 5, porque equivale 5. E elevado a menos 10, dividido por 5 factorial. Lo único que hay que hacer aquí es sumar, restar, multiplicar y dividir. Y el definitivo, el resultado me dio 0,0378. Está fácil, ¿cierto? ¿Estamos claros cómo se hace? Lo que hay que hacer es sencillamente tomar la calculadora y calcular cuánto es 10 a la 5. Eso es fácil, 10 a la 5 es 100.000, ¿cierto? Es un 1 seguido de 5 ceros. Multiplicado por E, que es 2,71828, que ya lo sabíamos, elevado a menos 10. Eso también es fácil. A lo mejor es laborioso, pero fácil. Dividido por 5 por 5, sí, por 5 factorial. 5 factorial es fácil también. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Bien. Y uno después hace el cociente y da esa cantidad. Pero hay una cosa bien simpática, que es que ya esos valores fueron calculados y están tabulados. Alguien los calculó y los tabuló. Y me puso por ahí. ¿Dónde está? Ahí está la tabla de valores, que es de la distribución de Poisson. Igual como pasó con la distribución binomial. Yo les dije que un equipo de gente se había dedicado a hacer esas tablas y están... Y además en todos los libros de estadística vienen esas tablas. En el libro ese que ustedes tienen atrás, deben haber distribución de Poisson, una tablilla. Y esta está sacada de ahí mismo. Entonces, la pregunta es cómo se maneja la tabla. La tabla se maneja de la siguiente manera. Hay columnas y filas. Aquí en la columna X
esta columna X. Me dijeron que X era 5, ¿cierto? Me dijeron que la columna era 5. Bien. Entonces me voy a la X5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me dijeron que el promedio, aquí arriba está el promedio, mu, el promedio, quiere decir que todos estos valores, 9,1, 9,2, 9,5, 9,6, 9,9, 10, son valores asociados a esta variable. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos al X5 y nos vamos al mu igual 10, que fue lo que plantearon ellos, y me voy por la horizontal del 5, me voy hasta el mu 10, sigo, ahí estoy en el mu 10, y me da 0,0378. Es correcto. Y yo entonces de esa manera no tengo necesidad ninguna de hacer ningún cálculo, simplemente el cálculo está hecho y voy a la tabla de la distribución de Poisson y consigo lo que necesito. El problema, porque todo esto que es tan fácil tiene sus dificultades. El problema es que si me cambian el mu y lo ponen en 15, entonces no podría usar esta tabla. Esta tabla sirve solo para los X igual a cuánto, ¿verdad? De acuerdo, hasta el X14 tengo yo aquí. El X14. Y el mu desde 9,1 hasta 10. Si el mu es 5, no me sirve esta tabla. Si el mu es 15, tampoco me sirve. Si el mu es 12, tampoco me sirve. Si el mu es 7, tampoco me sirve. Porque la tabla no tiene esas cosas. O si el X es mayor que 14, tampoco me sirve. Entonces la cosa se complica mucho porque tendría que tener yo otra tabla para cada una de las combinaciones de valores entre los posibles X y los posibles mu. Y eso la hace más compleja. Pero de todas maneras nosotros podemos hacer los cálculos porque tenemos computadores que nos hacen las elevaciones de potencia o los cálculos como he elevado algo. Ya. Pero en todo caso yo no les voy a complicar la vida. Se las haré más facilitas. Pero así, con lo que hemos dicho, podemos calcular las distribuciones de Poisson sin problema. El promedio de la distribución de Poisson en el ejemplo fue 10. 10 llegadas en un lapso de 15 minutos. La propiedad de la distribución de Poisson es que la media y la varianza de la distribución son iguales. La media y la varianza son iguales. Por tanto, la varianza del número de llegadas en un lapso de 15 minutos es también 10, la varianza. La desviación estándar es sencillamente la raíz cuadrada de 10. En el ejemplo anterior se usó un lapso de 15 minutos, pero también se usan otros lapsos. ¿Ya ves? Y empezamos aquí a hablar de la probabilidad de una llegada en un lapso de 3 minutos. Entonces simplemente se hacen los cálculos. Como 10 es el número esperado de llegadas en un lapso de 15 minutos,
Entonces, 10 sobre 15 es el número esperado de llegadas en un lapso de 1 minuto. Y que 2/3 por 3 es el número esperado de llegar en un lapso de 3 minutos. Y si así se hacen los cálculos, entonces las proporciones que mantienen en el párrafo anterior me hacen afirmar que la probabilidad de X llegada en un lapso de 3 minutos con mu igual a 2 está dado por la siguiente función de probabilidad de Poisson. Ya, es la misma, solo que hemos recalculado en menor tiempo, no en 5 minutos, sino en 10, y por lo tanto cambia el mu, pero lo hemos recalculado el mu, y finalmente al aplicar la expresión matemática de la relación funcional, ellos aparecen de esa manera. F mu elevado a x por elevado a menos mu sobre x factorial. Y cuando se hace eso, se llega a esa expresión, a 0.27,07. Es la probabilidad de que llegue una persona en un lapso de 3 minutos. Ya. Revise lo que aparece allí, que está en la página 213, que es un ejemplo considerando intervalos de longitud o de distancia. A ver. Ya. Entonces, amigo mío, usted practicamos eso la próxima semana. Ya. Sí, eso podemos hacer. Profe, Aquí, sí, dígame. ¿esto no entra en la prueba? No, 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 no. Ah, ya. No, esta va para la próxima. Ah, ya. ¿Ya? Considera una distribución de Poisson con mu igual a 3 de la adecuada función de probabilidad de Poisson. O sea que hay que reemplazar mu por 3 y calcular f cuando vale 2, cuando vale 1, o calcular la probabilidad de que X sea mayor o mayor o igual a 2. Ustedes se imaginan eso que estamos pensando, ¿no? Hemos hecho algunos grafiquitos y todo lo demás. Ya. La ecuación la conocen porque la ecuación sencillamente es esa que es. ¿Dónde está la ecuación de Poisson? Esa es la ecuación de Poisson. El promedio es mu, la varianza es mu, también. La desviación estándar es la raíz cuadrada de mu, así que sale todo facilito. Ya. Ya. Hay que desarrollar ejercicios por allá. Entonces vamos a ver la probabilidad hipergeométrica. Esta hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque, a ver si está la fórmula por aquí. Esta es la hipergeométrica, mire. Tiene bien complejizado la situación. Esa es la distribución hipergeométrica. Pero si uno lo analiza, uno ya sabe lo que tengo que saber qué significan cada uno de esos valores. Qué significa el R, qué significa el X, qué significa el N mayúscula.
hace esto. Para X comprendido entre 0 y 1, y R, perdón, entre 0 y R. Ustedes recuerdan de que esto que tengo en el denominador son el número de combinaciones que se pueden hacer cuando tengo n grandes sujetos y lo estoy tomando de n, en chiquito. El número de combinaciones, eso lo vimos en algunas clases pasadas. A ver si puedo hacer algo aquí, déjenme ver. Déjenme ver para recordar cosas. Aquí tengo. Vamos a ver. Ya tengo el cursor, ya. Esto que tengo aquí eso es el número de combinaciones de n grande tomada de n en n. Y si ustedes mal no recuerdan, la fórmula de eso era n factorial dividido por n factorial, n chico, n grande menos n chico factorial. Ya, ese también es factorial. Esa era el número de combinaciones. Y esa cosa es equivalente a esto. A esto que tenemos aquí. O sea, que es eso que está acá. Eso que está en el denominador. De modo que cuando me dan esa expresión, lo que me piden es que yo tome n grande y calcule el factorial. Y lo divida por n chico factorial multiplicado por n grande menos n pequeño factorial. O sea, eso se sabe. Lo vimos cuando vimos la distribución binomial. Ahora, lo mismo es arriba. R sobre n es sencillamente R factorial en el numerador, n factorial, x factorial en el denominador y R menos x factorial en el denominador. Es decir, aplicamos lo mismo que se está haciendo ahí, pero asociado a los valores que allí están. Bien. Es cosa de practicar un poquito y uno se da cuenta de las cosas que tiene que calcular. Bien. Ya. Observe que n sobre n representa el número de manera en que es posible tomar una muestra de tamaño n de una población de tamaño grande n. Estos son la forma en que yo puedo tomar n pequeños datos de n grandes datos, todas las opciones. R sobre X representa el número de formas en que se toman X éxitos de un total de R éxitos. Y n menos n, R menos X, representa el número de maneras en que se pueden tomar
los fracasos de un total de fracasos que hay en la población. Recordemos que en la distribución binomial, nosotros hablábamos de éxito y de fracaso. Bueno, y siempre nos preocupamos de averiguar la relación entre los éxitos. De qué manera nos juntamos nosotros con las variables aleatorias que representan los éxitos. Si hacemos 10 combinaciones, ¿cuál es la probabilidad de tener 10 éxitos? O 9, o 8, 7, 6, etc. Con esta distribución no solamente me preocupo de los éxitos, sino también me preocupo de los fracasos. Y listo, eso fue todo. Eso sí, aquí hay que establecer unas condiciones de X sobre R. No nos preocupamos mucho de la hipergeométrica porque no hay muchos casos en el mundo donde nosotros nos guiamos, no hay muchos casos de la hipergeométrica. Lo que sí hay, muchos que pueden ser binomial, pero sobre todo hay valores relacionados con las variables continuas, que son las que me interesan. Bien, amigos míos, quedemos hasta aquí por hoy. El capítulo 5 no entra en la actividad de más rato. Y entonces a las 3:30 deben estar ustedes recibiendo, digamos a las 3:30 pasadito, porque la clase mía dura como a las 3:30. Entonces entre 3:30 y 4 les envío el trabajo. ¿Ya? Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuánto va a durar el intento que nosotros tengamos al entrar a la prueba? Yo les voy a dar 4 horas. La teoría o los acuerdos dicen que yo le entrego una prueba y ustedes necesitan por lo menos 3 horas. ¿Sí? Ya, Entonces démosles 4. ya. Si se las doy a las 4, a las 8 de la noche ustedes me están enviando los resultados. Me lo envían por favor a mi correo institucional. ¿Ya? Ya. Ok. Profe, Dígame. o sea que no lo va a subir a virtual, hay que mandárselo, los va a mandar un correo y nosotros le respondemos en correo. Sí, cómo? claro. Ya. Yo le mando la prueba a su correo. ¿Está Ya. bien? Sí. Se la mando a su correo y usted la resuelve y el resultado me lo envía a mi correo. Ya, A profe, mi gracias. correo institucional, o sea, al enrique.mardones@usach.cl. ¿Ya? ¿Te parece? Profe. Sí. Si hay consulta, me llama si es que tiene que consultar alguna cosa. Pero no hay ninguna cosa rara. Simplemente. Y cualquier cosa, ustedes van a tener la oportunidad de consultarla en el libro o en los apuntes. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces nos vemos más ratito. Que lo Gracias, pasen profe. lindo. Que Gracias, lo que Chao, pasen profe, lindo. gracias. Cuídense. No exageren este fin de semana. Y nos vemos. Y después María Pinto. Yo, María Pinto. María apenas José. deje de grabar, voy a tratar de subirlo a alguna plataforma. Correcto. A ver cómo le funcionó. Ya, Ok. yo le aviso cualquier cosita. Ok. Nos vemos entonces más rato. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Que lo pasen bien. Chao, profe. Adiós. Que lo pasen bien. Hasta luego.